Buenos días con todos los presentes. En primer lugar, quiero agradecer al Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero por la invitación, una institución a la cual tengo un gran cariño, toda vez que me albergó por muchísimos años y formé parte del plantel profesional de esa institución. Bueno, como ya lo comentó el moderador, dando inicio a este módulo 3, voy a impartir el tema criterios básicos para la formulación de dietas eficientes para peces comerciales. ¿Qué contenidos son los que se van a abarcar en esta exposición que tendrá una duración de aproximadamente 1 hora? Vamos a ver una introducción a la formulación de dietas, cuáles son los criterios de formulación, entender los requerimientos nutricionales, así como la selección de ingredientes, y conoceremos algunos métodos de formulación, como el tanteo y el error principalmente. Y terminaremos la presentación con las consideraciones finales relacionadas a esta temática. Es muy importante recalcar y también en coordinación con los organizadores del evento que esta sesión de hoy día no busca no busca formular dietas, sino establecer los criterios técnicos que se debe considerar para formular una dieta, ¿no? Muchos formuladores que hacen las dietas para organismos acuáticos se sientan y piensan que un organismo acuático tiene el mismo comportamiento que un animal doméstico o un animal terrestre. Aquí daremos cuáles son esos criterios técnicos que deben ser considerados para realizar una formulación de dieta. Ojo, aquí no vamos a formular dietas en esta hora. Formular dietas en 1 hora es imposible, ¿no? Formular una dieta demanda días, demanda semanas y demanda un conocimiento previo, una investigación previa. Acá daremos justamente cuáles son esos criterios técnicos que se deben de tomar o tener en consideración para poder formular una dieta eficiente en acuicultura. ¿Qué entendemos por formulación de dietas? La formulación de dietas es un proceso que va a involucrar la combinación de varios ingredientes alimenticios. Como resultado de esto, voy a poner aquí un momento. No sé si me da para poner no me da para poner el resaltador, pero bueno, sigamos. Como resultado de esta combinación, se obtiene un producto final llamado peletizado, el cual debe satisfacer los requerimientos nutricionales de la especie en proteínas, carbohidratos, lípidos, vitaminas y minerales, ¿no? Esta combinación resultante responde a un equilibrio matemático, toda vez que cada ingrediente tiene un porcentaje de nutriente específico. Asimismo, este proceso de formulación de dietas debe considerar el costo de producción, así como las condiciones de aceptabilidad por parte del organismo objetivo y procesos tecnológicos que permitan la elaboración de un pellet de acuerdo al comportamiento alimentario. Aquí hay una primera pregunta que todos debemos respondernos. ¿Cómo debe ser una dieta para peces y camarones cultivados comercialmente? Una dieta para peces y camarones debe cumplir los siguientes criterios o requisitos, ¿no? Debe ser económico, toda vez que la acuicultura, al ser una actividad económica, debe generar la máxima rentabilidad a los productores. Debe ser balanceada nutricionalmente, de forma tal que todos los nutrientes considerados en la dieta deben estar en las cantidades y proporciones adecuadas que permitan alcanzar el máximo desempeño productivo de la especie. Asimismo, una dieta para peces y camarones debería ser sostenible y ambientalmente amigable. Y esta dieta debería ser inocua y debería garantizar la calidad del producto final. Pero, ¿por qué una dieta para peces y camarones debería ser balanceado nutricionalmente? ¿Por qué buscar ese balanceo nutricional?
Las exigencias nutricionales son específicas, es decir, va a depender de la naturaleza misma de la especie. No es lo mismo la exigencia nutricional para un organismo de hábitos alimentarios carnívoros que para un herbívoro. Y aún así, estas exigencias nutricionales varían según los estadios de vida. Por eso es que se debe de propender a la búsqueda o a la determinación de esas exigencias nutricionales específicas. Asimismo, la formulación de alimentos o dietas se basa en la inclusión de muchos ingredientes, y estos ingredientes pueden ser de origen marino, terrestre o vegetal. Y estos ingredientes van a proporcionar diferentes contenidos de nutrientes como proteínas, aminoácidos, lípidos, ácidos grasos, vitaminas y minerales. Por lo tanto, estos ingredientes necesitan ser balanceados para obtener un producto final llamado pellet, el cual debe contener los nutrientes necesarios en función a la exigencia nutricional de nuestra especie objetivo. Para formular dietas es necesario requerir una serie de información, que tal como yo les comenté, no es sentarse y formular una dieta en base a unos ingredientes. Para realizar una formulación de dietas de peces y camarones de una manera eficiente, debo considerar una serie de información, el cual parte primero por conocer los requerimientos nutricionales de la especie. Y en este contexto se deben considerar el comportamiento alimentario, el hábito alimentario y la fase de producción o estadio de desarrollo de estas especies, así como también conocer la composición nutricional de los insumos a utilizar y los precios de mercado de estos ingredientes, ¿no? Por último, y una información que no debe ser descartada es el tipo de dieta que yo voy a considerar. Y esto va de la mano con el comportamiento alimentario. Entonces, el primer criterio básico que uno debe de considerar para formular una dieta balanceada deben ser los requerimientos nutricionales. Cualquier otro animal, ¿no?, tales como los peces y los crustáceos, necesitan suficientes niveles de proteínas, carbohidratos, lípidos, vitaminas y minerales. Estos nutrientes deben estar en cantidades adecuadas. Cantidades excesivas de estos nutrientes van a conllevar a un desperdicio y, por lo tanto, a una pérdida de dinero, mientras que cantidades deficientes van a conllevar a un crecimiento lento del animal, el cual también involucra una pérdida de dinero para el productor. Pero para poder entender los requerimientos nutricionales, es necesario incrementar el conocimiento de la fisiología digestiva. Y para entender el conocimiento de la fisiología digestiva, yo debo conocer el tracto gastrointestinal. Una buena comprensión del mecanismo digestivo de las especies objetivo son considerados muy importantes y esenciales. ¿Por qué? Porque esto va a permitir al formulador relacionar la formulación de su dieta con la capacidad que va a tener ese organismo de poder utilizar o aprovechar apropiadamente los nutrientes suministrados. Si nosotros podemos ver en la diapositiva, ¿no?, podemos ver la disposición del tracto gastrointestinal de una trucha arcoíris, ¿no? Todos aquellos que trabajan con truchas saben que cuando evisceramos una trucha, podemos ver que el sistema digestivo está compuesto por un esófago musculoso corto, un estómago en forma de J, que es característico de la mayoría de los peces carnívoros, la presencia de los ciegos pilóricos, ¿no?, que si bien es cierto, sabemos, aumenta el área de digestión y absorción, aún sigue siendo un tema de debate de cuál es la función en sí de los ciegos pilóricos, toda vez que no participa en procesos digestivos, sino también participa en procesos de osmorregulación. Entonces, la pregunta que se hace la comunidad internacional, ¿cuál es en sí la función de los ciegos pilóricos? Muy aparte de las funciones digestivas. Y la presencia de un intestino completamente corto que en relación con su longitud corporal representa entre el 0.6 al 0.8, ¿no? Entonces, una trucha arcoíris presenta un tracto gastrointestinal simple, corto y menos voluminoso. Esta característica de su sistema digestivo le permite procesar dietas que son altamente digeribles, rica en proteínas y baja en carbohidratos. Asimismo, su perfil enzimático, alto en proteasas,
alto en lipasas y bajo en amilasas, le permite aprovechar principalmente ingredientes de origen cárnicos y altamente proteicos. Por lo tanto, una estrategia para poder tratar de reducir los niveles de inclusión de harina de pescado tendría que centrarse en aquellos ingredientes que puedan ser digeribles por esta especie, principalmente que cuenten con alta digestibilidad, toda vez que ellos van a tener una actividad enzimática que les va a dificultar romper la pared celular de muchos de los ingredientes vegetales que nosotros pensamos utilizar. O estos ingredientes vegetales deberían pasar por un procesamiento tecnológico previo a fin de poder incluirlos en la ración y que sea al máximo aprovechable por esta especie. Asimismo, una mejor comprensión de la fisiología digestiva y que involucra los procesos de ingestión, digestión y metabolismo también son claves para poder entender y poder determinar los requerimientos nutricionales. Si bien es cierto, la acuicultura en el Perú viene avanzando, pero en relación al incremento del conocimiento de la fisiología digestiva de las especies consideradas emergentes y principalmente de la acuicultura amazónica, aún no tenemos mucha información en lo que respecta a la variación del pH gastrointestinal postprandial. Como podemos ver aquí en estas imágenes, dos tipos de organismos, ¿no? Aquí podemos ver a Colosoma macropomum, de hábito omnívoro, y aquí podemos ver un sábalo de cola roja, ¿no? Que tiene un hábito alimentario omnívoro con tendencia a carnívoro. Ellos, pese a ser peces reofílicos y neotropicales, van a presentar una fisiología digestiva completamente diferente. Pero conocemos cómo es el mecanismo, cómo es el funcionamiento de la fisiología digestiva, muy probablemente no. Partamos primero sobre esta parte, ¿no? ¿Cómo varía el pH gastrointestinal postprandial? Quiere decir, ¿cómo varían los parámetros funcionales digestivos cuando el animal ha consumido el alimento? Los vertebrados, y especialmente los peces, muestran dos estrategias de acidificación gástrica, pero la que más se ha visualizado es la acidificación gástrica permanente. En estudios realizados y que la Universidad Científica del Sur viene realizando con estas especies, ha permitido ver que el pH estomacal de paiche, gamitana, paco y sábalo, después de la primera hora de ingesta de alimento, está por encima de 3.8, por encima de 4. Estos valores, si bien es cierto, significan una acidificación estomacal, este valor no permite garantizar la máxima exigencia de la pepsina en el estómago. Es sabido que la máxima eficiencia de la pepsina para poder degradar las proteínas a nivel estomacal está alrededor del 3. Por lo tanto, ¿qué implica eso? Que la dieta que nosotros suministramos muy probablemente no está siendo hidrolizada en primer lugar en el estómago de una manera eficiente, pudiendo dar un gran trabajo a las enzimas pancreáticas a nivel intestinal. Por lo tanto, estrategias de alimentación que podrían ser consideradas muy válidas en este tipo de animales sería muy probablemente la inclusión de acidificantes, de forma tal que permita reducir los valores de pH estomacales y que coincidan con el pH que la pepsina exige para su máxima eficiencia. Asimismo, no tenemos parámetros funcionales relacionados con la evacuación gástrica. Lo que se ha podido también visualizar en estudios que serán publicados ya el próximo año, podemos ver que principalmente paco y gamitana aún conservan el alimento en el estómago en más de 1/3 del contenido estomacal después de las 10 horas de la primera alimentación. Eso permitiría sugerir que estos animales deberían ser alimentados en sus diferentes fases productivas, ¿no? 2 veces al día. Y esta información, ¿por qué es muy importante? Porque cuando el alimento aún está contenido en el estómago,
y viene la segunda toma de alimento, lo que va a hacer el estómago es evacuar ese alimento remanente hacia el intestino sin haber completado la hidrólisis. Por lo tanto, deja más trabajo hacia las enzimas pancreáticas, especialmente a la tripsina y a la quimotripsina, dificultando su papel eficiente para poder degradar las proteínas que están contenidas en el alimento. Otros parámetros funcionales digestivos pues tienen que ver con el tránsito gastrointestinal, ¿no? En el caso de Arapaima-Gigas se ha podido visualizar, ¿no?, que estos animales ya a las 2 horas después de la primera alimentación, el primer grupo de alimento digerido ya ha llegado hacia el final de la porción gastrointestinal. Entonces, es muy importante tratar de comprender cómo funciona esta fisiología digestiva para poder considerar la mejor selección de los ingredientes y, por lo tanto, la mejor formulación que permita un máximo aprovechamiento. Ahora, sobre esa base, recién podemos entrar ya a determinar cuáles son los requerimientos nutricionales. Y partimos con la proteína, porque la proteína es el nutriente que está involucrado, en primer lugar, con el crecimiento, porque lo que se requiere en esta actividad económica es que este animal crezca mediante la producción cárnica, ¿no? Es sabido, y también todos ustedes saben, ¿no?, que los niveles proteicos varían según el hábito alimentario de las especies, ¿no? En términos generales, especies herbívoras tienen un tenor de requerimiento de proteína bruta alrededor del 30%, ¿no? Los carnívoros por encima del 40%, mientras que las especies omnívoras alrededor del 30 al 40%, ¿no? Pero ojo, estos son en términos generales, ¿no? Sin embargo, lo que en el requerimiento proteico debemos centrarnos especialmente en los aminoácidos. ¿Y esto por qué? Porque científicamente hablando, cualquier animal no necesita proteínas en la dieta como tal, sino ellos necesitan cantidades balanceadas de aminoácidos. Y esto lo puedo explicar muy bien en esta gráfica que tiene que ver con, un momento, acá sí lo puedo ampliar, ¿no?, con el barril de agua, ¿no? El barril de agua es un ejemplo muy importante para ver cómo funciona la correlación de los aminoácidos. Los aminoácidos responden al principio de todo o nada. ¿Qué quiere decir eso? Imaginen el barril de agua con diferentes, ¿no?, con sus diferentes componentes, ¿no?, que determinan el barril. Y yo quiero llenar el barril con agua. Si una de las tablas está en una altura demasiado baja, el barril no va a contener el agua, por más que tenga al resto de aminoácidos de acuerdo a las exigencias solicitadas. Entonces, el balanceo de aminoácidos responde a ese principio, todo o nada. Si uno de ellos está desbalanceado, ninguno de ellos va a poder ejercer su función establecida, ¿no? Como pueden ver en este ejemplo del barril, ¿no? Si la lisina se encuentra en una concentración muy baja de lo establecido, no va a permitir que los otros aminoácidos puedan realizar su función, porque todos ellos no van a tratar de contener la función principal, que es la síntesis proteica. Por lo tanto, todos estos aminoácidos que están a la misma altura que la lisina en una situación desbalanceada tendrán que ser excretados. Entonces, lo que se propende es a lo siguiente, ¿no? No, o mejor dicho, discúlpeme, no es lo que se propende. Es importante mantener los aminoácidos balanceados, porque de esa forma, si todos los aminoácidos están balanceados y están en la concentración que el animal requiere, se va a garantizar la síntesis proteica. Los aminoácidos, ¿no?, son utilizados por los peces para sintetizar nueva proteína. Y es por eso que ellos consumen proteína, para obtener los aminoácidos. Y estos aminoácidos son usados continuamente por los peces, principalmente para las funciones de crecimiento y reproducción y para las funciones de mantención. Los peces requieren los 10 aminoácidos
esenciales, así como también requieren 2 aminoácidos semiesenciales como la cisteína y la treonina para garantizar su máximo crecimiento o máximo desarrollo. Dentro de los aminoácidos, bueno, o algunos aminoácidos considerados importantes en el metabolismo y en el crecimiento de los cultivados, destaca la lisina. La lisina es considerado el aminoácido limitante y esta lisina es de suma importancia porque va a ser el primer aminoácido o el aminoácido primordial envuelto en la síntesis de proteína. Si ustedes recuerdan y vimos el ejemplo del barril, un nivel apropiado de lisina va a evitar que los otros aminoácidos tomen la ruta de la oxidación y por lo tanto va a generar una mayor deposición nitrogenada. Esto conlleva a un mejor crecimiento de los animales y a una mejor eficiencia alimentaria. Asimismo, la lisina es un precursor de la carnitina. La carnitina es un transportador principalmente de lípidos hacia las mitocondrias de los hepatocitos a fin de generar energía mediante la catabolización de los ácidos grasos. Asimismo, la lisina va a permitir evitar la deposición de lípidos corporales de una manera excesiva. Lo que se recomienda en lo que es formulación de dietas, que la lisina esté en torno al 4 y al 5%, ¿no? En relación a la proteína bruta. Esos niveles de 4 a 5% de lisina en relación a la proteína bruta es clave para poder garantizar el crecimiento de estos animales. Como les comenté, no solo es suficiente con alcanzar el nivel proteico, sino también observar en la formulación que la lisina esté en 4 a 5%. El segundo aminoácido y considerado también aminoácido limitante es la metionina, también envuelta en los procesos de síntesis de proteína. Sin embargo, una función muy importante de la metionina es que es un donante de grupo metilo para muchas reacciones o procesos de metilación, incluyendo la síntesis de ADN. Asimismo, la metionina va a ser precursor de la carnitina, al igual que la lisina, ¿no? Que va a permitir el transporte, ¿no? A través de las hacia las mitocondrias hepáticas para hacer la catabolización de los ácidos grasos. La catabolización de los ácidos grasos es un proceso metabólico muy importante porque va a permitir disponibilizar de energía para el animal proveniente de los lípidos. Y no olvidemos que casi toda la energía generada por el animal generalmente se va a sus procesos metabólicos y de crecimiento, dado que estos animales no requieren de energía para mantener sus temperaturas corporales. Un tercer aminoácido que también debe ser incluido es el triptófano. El triptófano regula las secreciones gastrointestinales, principalmente la de la serotonina. La serotonina es un modulador de los movimientos peristálticos y también está envuelto en la secreción de hormonas y enzimas para una adecuada digestión de los nutrientes. Asimismo, el triptófano cumple un rol muy importante en lo que es reducir el comportamiento agresivo de los peces en situaciones de cautiverio, así como reducir los niveles de cortisol ante situaciones de estrés de estos animales. Ojo, no olvidemos que los animales cuando están en cultivo, pese a que nosotros intentemos podemos, los parámetros de calidad más apropiado y las condiciones de bienestar animal, estos animales, por el simple hecho de estar en cautiverio, van a tener cierto grado de estrés. El triptófano ayuda a regular la concentración o la producción de cortisol en esta situación. ¿Qué niveles o cuánto? Me había olvidado que para la metionina, los niveles de inclusión en una dieta están en torno al 2 y al 3% en relación a la proteína bruta. Y en relación al triptófano, la inclusión va de 0.3 a 1.3% en relación a la proteína bruta. Ojo, lo que les estoy aquí manifestando es que los niveles de inclusión no están en relación al 100% de la dieta,
sino al porcentaje de proteína bruta. Es decir, si yo voy a considerar una dieta balanceada que requiere 40% de proteína bruta, ese 4 a 5% de lisina que yo debo garantizar en la dieta debe estar en relación a ese 40% de la proteína bruta. ¿Ok? El cuarto aminoácido que debe ser considerado en el metabolismo de estos animales, ¿no? Tiene que ser la arginina. La arginina también está envuelta en los procesos de síntesis de proteínas. Sin embargo, la arginina va a tener un papel muy importante en los primeros estadios, toda vez que va a contribuir o va a inducir a la maduración intestinal de las larvas. No olvidemos que el paso de la alimentación endógena hacia la alimentación exógena es un punto crucial en la supervivencia de los organismos acuáticos. Entonces, la arginina, muy aparte de contribuir a la síntesis de proteína, también va a inducir a la rápida maduración intestinal de las larvas, a fin de poder aprovechar, a fin que estos animales puedan aprovechar al máximo ya los nutrientes suministrados por la alimentación exógena. Un aminoácido que viene cobrando mucha importancia en los últimos años y especialmente en los peces marinos tiene que ver con la taurina. La taurina es un aminoácido no proteico y su función radica más en que es un estimulante alimentario y encaja muy bien en esas estrategias que están envueltas en lo que es la reducción de los ingredientes convencionales o tradicionales como la harina de pescado y tratar de reemplazarlas o sustituirlas por ingredientes vegetales. Es sabido que los ingredientes vegetales se caracterizan por su baja palatabilidad. Por lo tanto, la taurina ayuda a un estímulo alimentario y a un mejor aprovechamiento de estos alimentos formulados que contendrían mayor ingredientes vegetales. Asimismo, la taurina también ayuda como un inmunoestimulante. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Yo compraré el macramé fácil de la mochila juliética. ¿Preguntas? Pero es que entonces tienen que... Continuemos, ingeniero, por favor. Había un problema en internet. Alfredo, Ok, continúa. ¿Se me escucha? Sí, continúa, por favor. Ok, muy bien, gracias. Por favor, a los presentes, tener el audio apagado, ¿sí? Para no tener este tipo de situaciones. Y un último aminoácido que está siendo considerado es la glutamina, ¿no? Este aminoácido, si bien es cierto, es considerado un aminoácido no esencial, ya en los últimos 20 años se ha demostrado que este aminoácido tiene una función condicional. ¿Y qué quiere decir eso? Que en situaciones de estrés, este aminoácido deja de ser no esencial para pasar a ser esencial. Y generalmente este aminoácido ha sido probado con mucho éxito en peces carnívoros, toda vez que ha ayudado a reducir los niveles de estrés en esta producción de animales. Como les había comentado, si bien es cierto, nosotros logramos mantener las condiciones apropiadas en un cultivo, el solo hecho de estar en cautiverio implica que estos animales tengan un grado de estrés. Aún más, si es que son carnívoros, están en una situación latente de estrés. Porque al ser carnívoros y estar con apetito o estar con hambre y no recibir el alimento, estos animales ven al que están al costado. Por lo tanto, esa situación de defensa latente los conlleva a tener un estrés. La glutamina conduce muy bien a reducir estos niveles de estrés, principalmente en los peces carnívoros. Asimismo, la inclusión de la glutamina ha traído como efecto favorable un aumento de las vellosidades intestinales.
Y esto es clave porque si se aumentan las vellosidades intestinales, se aumenta el área de digestión final y absorción de los nutrientes, conllevando a un crecimiento. Ahora, en lo que respecta a la taurina, los estudios que se han reportado permiten establecer que la taurina puede ser incluida entre 0.5 a 1.5%, pero sí, en relación a la dieta, no al porcentaje de proteína. Y en lo que respecta a la glutamina, sí existen valores muy marcados, toda vez que la glutamina va a responder según el hábito alimentario de los peces. En lo que respecta a los peces carnívoros, los porcentajes de inclusión de la glutamina van entre 0.5 a 1.2% en relación al 100% de la dieta. Como pueden ver, lisina, metionina, triptofano y arginina, su porcentaje de inclusión está en función a la proteína bruta, mientras que la taurina y glutamina, de ser el caso, están en función al 100% de la dieta. En relación a los lípidos, los peces, ¿no? Y de manera particular, los peces marinos, los peces carnívoros, utilizan a los lípidos como principal fuente de energía. Y no solo los lípidos son fuente de energía, sino que también van a ser fuente de ácidos grasos, ¿no? ¿Y esto por qué? ¿Por qué los lípidos es la principal fuente de energía en los peces? Porque los peces tienen una baja capacidad para obtener energía de los carbohidratos. Se ha visto que incrementando los niveles de lípidos en la dieta para peces y para crustáceos ayuda a mejorar el crecimiento, mejora la eficiencia alimentaria y mejora la eficiencia proteica como consecuencia del efecto ahorrador de la proteína. ¿Qué entendemos como efecto ahorrador de la proteína? Si bien es cierto, la función principal de la proteína es la síntesis de nuevo de proteína, que es lo que se va a reflejar en el crecimiento, es inevitable que parte de esas proteínas, ¿no?, se oxiden. Y esa oxidación permita convertir los aminoácidos en glucosa para la generación de energía. Entonces, una de las estrategias alimentarias que involucra la inclusión de ingredientes lipídicos es justamente suministrar fuentes energéticas que permitan minimizar esa oxidación de los aminoácidos. Y esto es lo que conocemos como efecto ahorrador de la proteína. Por lo tanto, la inclusión de lípidos, que en términos generales va entre un 10 a 20%, pero esto va a depender de la naturaleza del animal. Este efecto ahorrador de la proteína a través de la inclusión de los lípidos debe ser siempre manteniendo la relación proteína-energía. Niveles apropiados de lípidos en la dieta asegura el uso eficiente de la proteína para crecimiento y evita la deposición de grasa en el tejido de los peces. ¿Qué requerimientos lipídicos ya se han establecido en los animales acuáticos? Para el caso de salmónidos y peces marinos, generalmente los niveles de inclusión están bordeando entre 17 a 18%. En algunos casos manifiestan entre 13 a 15%. Pero nuevamente, como les digo, estos son en términos generales. Esto va a depender ya de la naturaleza misma del animal, cuál es el nivel lipídico. Pero a manera general, los salmónidos y los peces marinos están bordeando los niveles de inclusión de hasta un 18%, ¿verdad? De hasta un 18%. En el caso de las tilapias y los peces tropicales, ¿no?, los niveles de inclusión de los lípidos entre un 6 a 10%. En el caso de los camarones de agua dulce, como el Macrobrachium rosenbergi, entre 3 a 7%, y los langostinos de 5 a 10%. Aquí también existe otro punto crítico en la formulación de las dietas prácticas que se observan en el país, que solamente se centran en alcanzar los niveles lipídicos. Sin embargo, dejamos de lado lo que son los fosfolípidos. ¿Qué funciones tienen los fosfolípidos? Los fosfolípidos actúan como un componente antiestrés. Y más que todo, su función más importante se ve en sus primeros estadios,
al evitar las deformaciones óseas. Esos problemas que nosotros vemos de deformación ósea durante los primeros estadios de nuestros peces tiene que ver mucho con la carencia de los fosfolípidos en la dieta. Por lo tanto, los fosfolípidos ayudan a evitar esas deformaciones óseas y, por lo tanto, reducen las altas tasas de mortalidad que se pueden presentar durante las primeras fases. Asimismo, los fosfolípidos van a ayudar en el desarrollo temprano de la visión, el cual es muy importante para que los peces puedan ya establecer sus primeras estrategias de búsqueda de alimento o caza luego de haber terminado su alimentación endógena. ¿Qué se recomienda de fosfolípidos o qué niveles de inclusión se recomiendan de fosfolípidos en las dietas? Para las fases iniciales, que los fosfolípidos estén en una relación entre 4 a 6%, ¿no? Y a medida que va creciendo, reducir esos niveles en un 3 a 5%. Para la fase de engorde ya no es lo recomendable, toda vez que estos animales ya han logrado complementar todos sus procesos de organogénesis. ¿Qué fuente o qué insumo es rica en fosfolípidos? La lecitina de soya. En el caso de formular dietas para crustáceos, como el caso de camarones, ¿no? La inclusión del colesterol es sumamente importante para los procesos de excidosis o conocido como MUR, ¿no? Se recomienda que los niveles de inclusión de colesterol para el caso de los crustáceos estén alrededor de 0.5 a 0.6. Aquí es muy importante también centrarnos cómo es el metabolismo de ácidos grasos en estos animales. Para el caso de peces de agua dulce y centrándome exclusivamente en los peces tropicales, ellos van a tener como ácidos grasos esenciales aquellos ácidos de la familia omega 6 y omega 3, especialmente los ácidos grasos linoleico y linolénico, es decir, los peces de agua dulce, a excepción de los salmónidos, es decir, los peces de agua dulce tropicales, van a tener por exigencia nutricional lípidos que sean fuente rica en ácidos grasos de 18 carbonos, como son el ácido linoleico y el ácido linolénico. ¿Y esto por qué? Porque los peces de agua dulce sí tienen esa ruta metabólica, tienen la presencia de elongasas y desaturasas que le va a permitir transformar ese ácido linolénico y ese ácido linoleico en los ácidos grasos altamente insaturados, como es el ácido araquidónico, el EPA y el BHA. Es por eso que en la mayoría de los peces tropicales de agua dulce, ¿no? En su formulación entra básicamente aceite vegetal, cosa que no ocurre con los peces marinos. Los peces marinos prácticamente han perdido esa ruta de poder elongar y desaturar, razón por la cual para los peces marinos solamente cabe la inclusión de aceites marinos, por ser fuentes ricas en ácidos grasos altamente insaturados. En el caso de los salmónidos de agua dulce como la trucha, ¿no? Se ha podido visualizar que ellos, si bien es cierto, son peces de agua dulce, ellos también muestran una esencialidad, o mejor dicho, requieren como ácidos grasos esenciales a los ácidos grasos altamente insaturados, como es el caso de la familia omega 3. Lo que sí ya se ha podido visualizar son que los peces tropicales requieren en su inclusión, o al menos que se garantice en su formulación de dietas, un equilibrado porcentaje de 1% de ácido linoleico versus 1% de ácido linolénico. En el caso de los salmónidos como una trucha, el porcentaje de inclusión sí varía un poco, ¿no? Es 1% para el ácido linolénico y 0.5% para los ácidos grasos altamente insaturados. En lo que se refiere a los carbohidratos, aquí sí hay que tener bien en claro una cosa. En primer lugar, partamos, ¿para qué es importante los carbohidratos? ¿No? Los carbohidratos son precursores de aminoácidos no esenciales, son precursores de ácido nucleico. Y los carbohidratos
pueden ser reservados por los vertebrados, ¿no? En forma de glucógeno, principalmente en el hígado y en el músculo. Y los carbohidratos no pueden convertirse en lípidos y generar energía. Entonces, esto es una visión netamente, ¿no? Desde el punto de vista del metabolismo terrestre, o mejor dicho, de la bioquímica con enfoque a un ambiente terrestre. Que no está mal, es correcto. Esas son las funciones de los carbohidratos. Pero hay un detalle. Para el caso de peces y camarones, no existe un requerimiento tal de carbohidratos. Y está por la sencilla razón de que los carbohidratos son escasos en un medio acuático. En un medio acuático, la posibilidad que un camarón y un pez encuentren un carbohidrato es bajísimo, razón por la cual ellos han tenido que ser muy eficientes para poder sintetizar glucosa a partir de otros nutrientes que no sean carbohidratos. Es decir, los peces y los camarones adquieren la glucosa de las proteínas y de los lípidos de una manera habitual. Ruta bioquímica llamada como la gluconeogénesis. ¿Los animales de tierra y el humano hacen gluconeogénesis? Sí, nosotros hacemos gluconeogénesis, pero nosotros hacemos gluconeogénesis, al igual que los animales de tierra, en una situación de desafío, en una situación de estrés o en una situación de ayuno prolongado, cosa que no ocurre con los peces y los camarones. Ellos van a disponer de la gluconeogénesis las 24 horas del día, porque gracias, o mejor dicho, esta especialización en esta ruta les ha permitido a ellos poder conquistar un ambiente acuático que es pobre en carbohidratos. Pero lo que sí se ha podido ver es que los peces carnívoros son menos eficientes en el uso de carbohidratos para la obtención de energía, al igual que los peces de aguas frías. Por lo tanto, se ha establecido hasta el momento unos niveles de inclusión que permiten garantizar el efecto ahorrador de la proteína y que no genera efectos metabólicos negativos en el desempeño de estos animales. Para el caso de la trucha arcoíris, niveles entre un 15 a 30% de carbohidratos permite tener un buen desempeño productivo, garantizando el efecto ahorrador de las proteínas. Para el caso de los peces marinos y otros salmónidos, a diferencia de la trucha, se puede tener hasta una inclusión de 15 a 25%. Y para el caso de los peces herbívoros y omnívoros, ellos sí muestran una mejor disposición a que se puedan incluir más carbohidratos en sus dietas, ¿no? Llegando incluso hasta 40%, tal como se ha visto en Colosoma macropromo. Sin embargo, la inclusión de los carbohidratos en la dieta va a tener que ser analizado por el formulador. ¿Por qué? Porque este efecto ahorrador de la proteína o este uso práctico de los carbohidratos en las dietas va a depender de la fuente o naturaleza del carbohidrato, de la complejidad del carbohidrato y cómo este carbohidrato o los componentes de este carbohidrato, como la amilosa y la amilopectina, interactúan con los otros nutrientes, cómo interactúan con los componentes proteicos, cómo interactúan con los componentes lipídicos. Asimismo, las condiciones de cultivo y la estrategia de alimentación también van a influir en el uso apropiado de estos carbohidratos, sin dejar de lado el genotipo de los peces. Dentro de los carbohidratos podemos citar a la fibra, ¿no? En sí la fibra es un carbohidrato, pero desde el punto de vista alimenticio se le llama fibra porque no puede ser degradado por las enzimas endógenas. En la formulación debemos de garantizar que los contenidos de fibra no superen el 8% de nuestra formulación, aunque una mejor respuesta la obtenemos si es que la fibra no pasa el 5%. Entonces, la inclusión de carbohidratos en peces y camarones constituye una fuente barata de energía y va a permitir el efecto ahorrador de la proteína. Asimismo, la consideración de los carbohidratos en las dietas va a actuar como un aglutinante.
para que de esta forma se pueda dar una integridad y una estabilidad de los peles. Principalmente tratar de garantizar una hidroestabilidad. El otro punto que debemos de considerar tiene que ver con la relación proteína-energía. Esta relación proteína-energía tiene que ir de la mano. ¿Y por qué tiene que ir de la mano? Niveles inadecuados de proteína, lo que va a conllevar es a que esa proteína, el 100% se vaya a la generación de energía. Toda vez que peces y crustáceos, la primera necesidad que van a satisfacer para su crecimiento tiene que ser con la necesidad energética. Ahora, alimentos altamente energéticos van a conllevar a una falsa saciedad alimenticia, que si se prolonga con el tiempo, van a llevar a que este animal ingiera alimento con bajo, o mejor, se nutra de una manera muy inadecuada. Entonces, la relación proteína-energía es clave para poder formular una dieta eficiente. Se han establecido ya patrones en términos generales y por grupos de animales. Si hacemos una comparación entre peces carnívoros y peces omnívoros, la relación óptima entre proteína y energía digestible va, para el caso de los peces carnívoros, va en relación entre 20 a 32 gramos de proteína por megajoule. Mientras que para los peces omnívoros, ¿no? La tasa óptima de esta relación debe estar entre 12 a 16 gramos por megajoule. Pero recuerden ustedes que en muchas de las formulaciones se trabaja con kilocalorías, ¿no? Por lo tanto, esos megajoules debemos transformarlos a kilocalorías, ¿no? Yo sé que la física no es una materia o un curso de mucho agrado para todos nosotros, ¿no? Sin embargo, ya tenemos el Google, donde podemos utilizar los convertidores. Asimismo, también se han establecido ya patrones generales de esta relación proteína-energía para peces marinos, ¿no? Para el caso de los peces marinos, la relación proteína-energía es casi similar a la de los peces carnívoros, ¿no? Que está entre 20 a 32 gramos por megajoules. En el caso de los salmónidos, sí, la relación proteína-energía es un poco menor, oscilando entre 17 a 18 gramos de proteína por megajoule. En la actualidad se vienen realizando trabajos en lo que es acuicultura amazónica para tratar de encontrar esa relación energía-proteína para estos peces. Sin embargo, es necesario, ¿no?, seguir con esas investigaciones, toda vez que la relación proteína-energía es la base para poder garantizar una formulación eficiente. Ahora, un formulador puede decir, yo tengo una especie objetivo, pero para la cual no cuento con esa relación. ¿Cómo hago para yo poder cerciorarme que esta formulación al menos va a cumplir con las exigencias nutricionales? Para fines prácticos o para cuestiones prácticas, la relación que se debería mantener entre energía y proteína es que la energía es 10 veces más que la proteína. Un ejemplo, si yo voy a considerar una formulación que tenga 35% de proteína bruta, la energía bruta debería estar al borde de 3.500 kilocalorías. Pero ojo, esto no es una ley. Justamente faltan muchos estudios, ¿no?, que permitan determinar la relación proteína-energía para cada especie de cultivo. ¿Ok? En relación a los micronutrientes, hay pocos estudios, o los estudios no son tan numerosos cuando se trabajan con macronutrientes, ¿no? Si ustedes hacen una revisión de las investigaciones hechas o de trabajos hechos, casi todos los trabajos están enfocados más a los requerimientos de macronutrientes, ¿no? Sin embargo, para cuestiones prácticas, pues en el mercado existen los premix vitamínicos y los premix de mineral, que sí deben, ¿no?, que gracias a ese producto obtenido en el mercado, nosotros podemos considerar en la dieta. Sin embargo, es bueno observar, ¿no?, qué cosas es lo que contienen esos premios, ¿no? Es sabido que
las vitaminas son compuestos orgánicos y los minerales compuestos inorgánicos, ¿no? Y que son incluidos en bajas concentraciones o niveles muy bajos, ¿no? De ahí su nombre, micronutrientes. Sin embargo, lo que sí es importante y lo que el premix no nos va a ayudar es que nosotros al momento de formular debemos siempre de garantizar el aporte de calcio y fósforo. Para eso, un ingrediente que nos va a ayudar a mantener siempre esa relación de minerales apropiados tiene que ver con el fosfato dicálcico o el carbonato de calcio, ¿no? El premix vitamínico, el premix mineral y la adición de carbonato de calcio y la adición de fosfato dicálcico son inclusiones que debe ser siempre considerado por el formulador. Proteínas vitaminas o aminoácidos adicionales podría ser, pero eso va a depender mucho a dónde quiere atender mi formulación. Pero para fines prácticos, estar individualizando las vitaminas y los minerales no se ve muy reflejado en el crecimiento de los animales. Pero eso sí, deberíamos considerar un buen premix vitamínico y un buen premix de mineral, sin descartar la adición de fosfato dicálcico y carbonato de calcio, porque se tiene que asegurar el aporte de calcio y fósforo. Para el caso de lo que son peces marinos, ¿no? Sí se considera de suma importancia incluir micronutrientes como el caso del betacaroteno y la vitamina E. El caso del betacaroteno, ¿no? Si bien es cierto, tiene funciones antioxidantes, el betacaroteno va a ayudar al desarrollo de cromatófaros en las larvas de los peces y que ayudan a pigmentar, ¿no? La superficie corporal de estos animales. Principalmente el betacaroteno cumple una función muy especial cuando mi producción acuícola va a tener como destino el mercado de los peces vivos, ¿no? Donde la coloración tiene que mantenerse vistosa para satisfacer el gusto del consumidor. Y en los niveles de inclusión de este betacaroteno para los peces marinos está alrededor del 2.5%, ¿no? Y en el caso de la vitamina E, ¿no? Se ha visto que esta vitamina en los peces marinos participa en diversos procesos biológicos y fisiológicos y ayudan a mejorar el crecimiento y a mejorar la inmunidad. Asimismo, en algunos peces marinos, como el caso de la corvina europea, se ha visto que ayuda a restaurar la inmunidad deteriorada, ¿no? ¿Qué niveles de vitamina E se deben considerar? 0.1%, ¿no? Generalmente estos betacarotenos y esta vitamina E es muy importante su papel fisiológico en los estadios iniciales. Como pueden ver, se requieren en mínimas cantidades. Ahora, hemos hablado mucho de lo que son los requerimientos nutricionales, pero ¿cómo puedo disponer de los requerimientos nutricionales de mi especie objetivo? En la actualidad, la National Research Council tiene su último tratado del 2011, ¿no? Donde se establecen los requerimientos nutricionales, ¿no? De peces y camarones, ¿no? Es un tratado muy completo. Ojo, la versión 2011, no la versión de 1993. La versión 2011 tiene un tratado muy completo, ¿no? Sobre requerimientos nutricionales. Sin embargo, en este tratado solamente están los requerimientos nutricionales de las principales 20 especies que se cultivan en la acuicultura. Pero ¿qué hacemos con las demás especies? Porque no está el paiche, no está el paco, no está la gamitana, ¿no? No hay del sábalo, no hay del zúngaro, ¿no? No existen aún esos datos. Entonces, para poder conocer requerimientos nutricionales de otras especies que no están en este tratado, tendré que hacer uso de búsqueda de libros especializados. Grandes librerías, grandes instituciones, en base a sus trabajos de investigación, disponen a la venta
una serie de libros especializados por especie donde se pueden encontrar estos requerimientos nutricionales de la cual ustedes pueden echar mano para realizar sus formulaciones. En caso no tengan acceso a estos libros especializados, pueden hacer uso de las revistas científicas, ¿no? Aquí el único gran problema de las revistas científicas es que las revistas científicas con alto impacto y que son consideradas revistas científicas a nivel Q1 o Q2 están en inglés, ¿no? Y van a tener que hacer uso de sus herramientas del inglés para hacer la búsqueda más provechosa, ¿no? Ahora, no puedo acceder a las revistas científicas. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos sin formular? No. Podemos obtener la información técnica que brindan los fabricantes de alimentos balanceados, ¿no? A través de la ficha técnica de los alimentos que ellos nos suministran, podemos tener una referencia, ¿no?, de los niveles nutricionales o de la composición proximal del alimento que nos están suministrando. Ahora, ninguna de esa información me complace o ninguna de esa información llena mi expectativa para la formulación de una dieta en mi especie objetivo. ¿Qué hago? Bueno, no me queda otra más que realizar una investigación propia. Para eso yo debo establecer o debo implementar un sistema experimental. No me queda otro. Tengo que averiguar por mí mismo cuál es el requerimiento nutricional. Entonces, para eso debo necesitar de recursos económicos, logística y la voluntad de trabajar. Y de esa manera puedo implementar un sistema experimental. Para el caso de los ensayos en nutrición acuícola, la metodología que me hace ajusta es la metodología dosis-respuesta, ¿no? Esta metodología dosis-respuesta consiste en confeccionar, ¿no?, una regresión simple, como su nombre dice, dosis-respuesta, que me permite a mí relacionar que los niveles dietéticos del nutriente test y el crecimiento de los animales. De esa manera, yo puedo obtener el requerimiento del nutriente mediante un análisis estadístico. Yo sé que acá muchos odian la estadística, pero en este caso tendré que valerme de la estadística para poder determinar, ¿no?, el requerimiento necesario, ¿no? Es decir, la metodología dosis-respuesta es la que más encaja con estos ensayos de nutrición, donde yo voy a evaluar diferentes niveles de un determinado nutriente y en un periodo de tiempo voy a obtener unos efectos. Esos efectos, como ustedes pueden ver ya en las gráficas, tiene que ser plasmado en una regresión, donde yo puedo visualizar cuál es esa tendencia. En base a esa tendencia, tengo que identificar cuál es el punto máximo del desempeño productivo. Y ese máximo desempeño productivo se ha alcanzado a un determinado nivel. Por lo tanto, ese nivel es el requerimiento que el animal exige. Ahora, ¿qué desventaja tienen la metodología o los ensayos relacionados con dosis-respuesta? El periodo de tiempo, ¿no? Para tener resultados confiables, ¿no?, se establece que un ensayo experimental para la dosis-respuesta debe ser entre 8 a 12 semanas para tener datos confiables. Es decir, entre 2 a 3 meses. En caso de la investigación no resulte, tengo que repetir. En caso la investigación falle, tengo que repetir. Entonces, para que una investigación de nutrición acuícola, mediante la aplicación de la metodología dosis-respuesta, me pueda generar información confiable, el periodo de tiempo es entre 8 a 12 semanas. Asimismo, para complementar los requerimientos nutricionales y que me permita a mí tener una formulación apropiada de las dietas, yo también tengo que ver el comportamiento alimentario de los animales, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque no todos los organismos acuáticos tienen la misma... No todos los animales acuáticos tienen la misma conducta, tienen el mismo comportamiento, tienen la misma estrategia de búsqueda de alimentación.
En el caso de los crustáceos, como los camarones y los cangrejos, ellos se caracterizan por ser unos comedores lentos, es decir, tardan un tiempo en consumir el alimento. Por lo tanto, el alimento a formular para ellos debe garantizar ingredientes que les permitan una mayor hidroestabilidad. En el caso de los peces, ¿no? Se ha visto que los peces sí tienen un consumo inmediato del alimento, ¿no? En la mayoría de los casos, a menudo antes de llegar al fondo, ¿no? Justamente para garantizar una mayor hidroestabilidad, ¿no? De los pellets se utilizan aglutinantes, ¿no? A base de carbohidratos. Sin embargo, para dietas, para larvas, lo que se recomienda es utilizar extractos de algas marinas como carragenina y alginatos. El comportamiento alimentario va a ser clave, ¿no? Porque para el momento de formular mi dieta, yo debo de considerar la forma del pellet, el tipo de pellet y el tamaño del pellet. Ahora, viene una tercera pregunta. ¿Qué ingredientes o insumos se debe seleccionar para formular dietas eficientes? Nosotros hemos visto que cualquier animal acuático necesita nutrientes como proteínas, lípidos, carbohidratos, vitaminas, minerales, y el aprovechamiento de esos nutrientes va a generar la disponibilidad o la biodisponibilidad de energía. Entonces tengo que identificar qué ingredientes son los apropiados, ¿no? Para que me permitan suministrar esos nutrientes. Existen una gama de ingredientes que utiliza la producción animal y en el cual podemos considerar a los ingredientes proteicos, a los ingredientes energéticos y a los ingredientes lipídicos. En relación a los ingredientes lipídicos, pues todos sabemos que los ingredientes lipídicos están representados única y exclusivamente por los aceites. Ahora, ¿en qué momento yo logro, o cuáles son los criterios para yo poder discriminar qué ingrediente es proteico y qué ingrediente es energético? Cuando un ingrediente tiene entre 22 a 24% de proteína bruta, yo ya lo puedo considerar proteico. Es decir, si un ingrediente tiene entre 22 y 24%, de ahí hacia adelante, lo puedo considerar ingrediente ya proteico. Por debajo de esos niveles, lo consideraré un ingrediente energético. Ahora, entre los ingredientes proteicos destacan principalmente las harinas de origen animal. Acá hay que dejar algo bien en claro. Dentro de todos los ingredientes que utiliza la producción animal, la harina de pescado, así no les gusta a los ambientalistas, la harina de pescado es el ingrediente por excelencia. ¿Y esto por qué? Por sus altos niveles de proteína, por su buen contenido lipídico, porque contiene los 20 aminoácidos que requiere cualquier vertebrado para su crecimiento. Buena presencia de vitaminas, buena presencia de minerales y una alta palatabilidad. La harina de pescado es el ingrediente por excelencia para la formulación y elaboración de los alimentos balanceados. Existen otros ingredientes, ¿no?, que van a contribuir a la formulación, porque altos niveles de inclusión de harina de pescado encarecen el producto y por lo tanto encarecen la producción en la acuicultura. Por lo tanto, dentro de los ingredientes proteicos podemos identificar una serie de ingredientes que tienen que ver con harinas que surgen como desperdicios de la industria pesquera, ¿no? Y ahí tenemos la harina de calamar, la harina de camarón, principalmente, y en las industrias cárnicas de tierra, la harina de carne y huesos, la harina de carne, la harina de subproductos avícolas, ¿no? La gran ventaja que tienen los ingredientes de origen
cárnico es su alto contenido de proteínas. Un balanceo adecuado de aminoácidos, ¿no? Con excepción de la harina de pescado, que tiene los 20 aminoácidos en los niveles apropiados, y su buena palatabilidad. Si bien es cierto, existen ingredientes de origen vegetal considerados proteicos, estos tienen un pequeño detalle. Los ingredientes vegetales se caracterizan por tener una baja palatabilidad, no tienen un buen balanceo de aminoácidos, son deficientes en lisina y metionina, y lo que conseguimos ver durante las primeras diapositivas es que estos dos aminoácidos están envueltos en la síntesis de proteína. Asimismo, en la actualidad ha existido una mejora en lo que son los procesamientos de insumos vegetales, obteniéndose los concentrados proteicos de soya o el gluten de maíz y trigo, ¿no? Que permiten tener niveles que, pese a ser ingredientes vegetales, tienen un alto contenido proteico. Pero ¿cuál es el detalle de estos ingredientes vegetales? O de estos concentrados proteicos de soya, o estos gluten de maíz, o estos gluten de trigo, que son muy ricos en proteína, es el costo y su baja palatabilidad. Entonces, dentro de los ingredientes proteicos tenemos una gama, ¿no? La harina de pescado, las harinas cárnicas y las harinas vegetales. De ahí viene el segundo grupo, que son los ingredientes energéticos, basados principalmente en harinas de legumbres y las harinas de cereales, ¿no? Caracterizadas por un mayor aporte energético que un aporte proteico. Ahí destaca, pues, ¿no? La harina de maíz, el polvillo de arroz, la harinilla de trigo, ¿no? Y en general todas esas harinas, ¿no? Que se generan o son parte de residuos de la agroindustria. Y dentro de los ingredientes lipídicos, pues, tenemos el aceite de pescado, el aceite de soya, el aceite de maíz, el aceite de girasol, ¿no? En la actualidad sí, ¿no? Hay una búsqueda incesante por tratar de disminuir también los niveles de aceite de pescado. Pero eso es una problemática más para los asiáticos, toda vez que ellos tienen desarrollado una piscicultura marina más fuerte que nosotros, ¿no? Por eso que ellos, sus investigaciones en la actualidad están centrándose a tratar de reducir el aceite de pescado. ¿Y esto por qué? Por las propiedades farmacéuticas que tiene este producto y que se viene destinando más hacia la industria farmacéutica que hacia la apicultura, ¿no? Entonces, una necesidad, ahora surge una necesidad en la piscicultura marina de tratar de encontrar, no de repente en el corto plazo un sustituto, sino tratar de reducir los niveles de los aceites marinos por aceites vegetales, ¿ok? Ahora, muy bien, ya identifiqué a mi ingrediente, ¿no? ¿Qué hago con mi ingrediente? Yo necesito saber su composición química proximal. ¿Cuál es lo ideal? Lo ideal es que una muestra de este insumo yo lo tengo que llevar a un laboratorio especializado. ¿Con qué fin? Con el fin de hacer su composición química proximal. ¿Cuánto tiene de proteína? ¿Cuánto tiene de lípidos? ¿Cuánto tiene de carbohidratos? ¿Cuánto de cenizas? ¿Cuánto de fibra? Pero como les comenté dentro de las primeras diapositivas, ¿no? Científicamente hablando, un animal no requiere proteína como tal, sino que cosa requiere. Requiere un balanceo de aminoácidos. Y en la actualidad también, ¿no? Un balanceo de ácidos grasos. Para eso es necesario realizar un perfil de aminoácidos y un perfil de ácidos grasos. Y ya todo esto encarece todo este proceso de formulación. Realizar un perfil de aminoácidos es caro y realizar un perfil de ácidos grasos es muchísimamente más caro. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Ya no formulamos? Sí, sí podemos formular. ¿Por qué?
podemos encontrar información en tablas de composición de alimentos, ¿no? Y una de las más famosas son las tablas FEDNA, ¿no? Que es las tablas que ha sido procesada y sistematizada, ¿no? Por la Fundación Española de Nutrición Animal, el cual, si ustedes ingresan a su página, ¿no? Pueden descargar la composición de alimentos de los insumos que se utilizan para la elaboración de alimentos balanceados para animales en general, ¿no? Ojo, en esas tablas FEDNA están todos los ingredientes para la producción animal en general. Ahora, si ustedes quieren ser más específicos, ¿no? Y quieren solamente centrarse en aquellos ingredientes que se considera solamente en la acuicultura o en la elaboración de alimentos acuícolas, ustedes pueden entrar a la página de la International Aquaculture Feed Formulation Database, ¿no? Si ustedes ingresan a esta página web, ¿no? La IAFFD.com, ustedes van a encontrar el siguiente menú. Lo que ustedes deben ir es al menú que está en el medio, que es ¿no? La base de datos, ¿no? De la composición de ingredientes alimenticios, y vean, les va a descargar la composición proximal de todos los ingredientes que utiliza la industria acuícola. Vean aquí. Vean. Está mapeada la harina de pescado de Perú. Ustedes recuerdan, ¿no? Que la harina de pescado de Perú es una de las más demandadas en el mundo por su alto contenido proteico. Entonces, si ustedes pueden ver en esta página, ustedes pueden descargar la composición completa. Está la composición de proteína, lípidos, fibra, ceniza, carbohidratos, almidón, energía. Y está el perfil aminoacídico y el perfil de ácidos grasos de cada uno de los ingredientes. Hay más de 300 ingredientes mapeados por esta institución y el cual es de libre acceso, ¿no? Nuevamente ahí les paso ¿no? Le paso la dirección de la página web, es IAFFD.com, la International Aquaculture Feed Formulation Database, donde ustedes, y es más, también ahí tiene opciones para que ustedes puedan navegar y encontrar los requerimientos nutricionales, ¿no? De diferentes especies que se cultivan en sus diferentes estadios, ¿no? Solamente que ahora el acceso ya no es libre, tienen que registrarse, pero la descarga de información es gratuita, ¿no? Entonces, no hay dinero para hacer la composición proximal a esos niveles, pueden hacer uso de las tablas de composición de alimentos. Entonces, a partir de ahí ya entra, y en base a todos esos conocimientos, ¿qué cosa ingresa? Ingresa ya la responsabilidad del formulador. En base a todos esos conocimientos, ¿qué ingredientes debo considerar yo para alcanzar las exigencias nutricionales? Tengo que ver ya pues el valor proteico de los ingredientes, su perfil aminoácidico, el contenido de lípidos, su perfil de ácidos grasos. Y es muy importante algo aquí. Una de las grandes desventajas que tienen los ingredientes vegetales son la presencia de factores antinutricionales. ¿Y qué son los factores antinutricionales o FANS? Son compuestos que generan estos organismos, obviamente en vida, como una acción de defensa contra el ataque de otros organismos o como consecuencia a una respuesta metabólica para garantizar su supervivencia, ¿no? Y generalmente dentro de estos factores antinutricionales y que caracterizan mucho a los ingredientes vegetales están los inhibidores de tripsina. Y la tripsina es una enzima muy importante para poder degradar a las proteínas. Entonces, si estos ingredientes presentan estos FANS, obviamente que van a
tener una repercusión negativa en el aprovechamiento de las proteínas. Entonces, acá viene muy bien la función del formulador en saber identificar esos ingredientes. En la actualidad existen una serie de procesos, ya sea térmicos, mecánicos o químicos, que permiten disminuir o tratar de inhibir o eliminar estos factores antinutricionales de los ingredientes vegetales. Como les había comentado, en la actualidad la formulación y la elaboración de alimentos balanceados se está enfocando hacia una tendencia, tratar de reducir los niveles de harina y aceite de pescado. Y como ustedes pueden también han podido ser parte de lo que estamos viviendo en los últimos años y el año pasado, finales de año e inicios de año, ¿no? Cambio climático, guerras internacionales, conflictos sociales, el comercio de muchos de los ingredientes que van para la elaboración de dietas para animales se ha visto golpeado, razón por la cual surge la necesidad de encontrar otras fuentes u otros insumos para elaborar estos alimentos. Pero estos ingredientes no tradicionales pueden ser incluidos en una dieta acuícola. Pueden ser incluidos, sí, porque justamente la tendencia es eso, ¿no? Tratar de reducir los costos de la elaboración de un alimento balanceado y por lo tanto los costos de alimentación y por lo tanto los costos de producción acuícola para generar una máxima rentabilidad. Es necesario identificar nuevos ingredientes, ¿no? Que son conocidos como ingredientes no tradicionales. Pero para poder seleccionar un ingrediente no tradicional, bueno, hay que ver su disponibilidad en el mercado de esos ingredientes no tradicionales. ¿Cuál es su uniformidad en cuestión de calidad y composición proximal? Y más importante, ¿cuál es el precio, ¿no? No quiero aquí entrar en debate ni en discusión, pero yo soy de las personas que generalmente para que establezco ciertos criterios de selección de un ingrediente que debe entrar en el procesamiento, en la formulación y en la elaboración de una dieta acuícola, ¿no? Si mi idea o si mi finalidad es reducir la inclusión de harina de pescado, porque su oferta es más reducida, su precio es más alto, yo no puedo reemplazarla por una harina que vale mucho más caro, ¿no? Es ilógico. Y más aún, si esa harina no tiene los aminoácidos balanceados como sí lo tiene la harina de pescado. De repente esos tipos de harinas pueden cumplir una función muy importante en ensayos de laboratorio o de repente en algunos peces de acuariofilia. Pero tratar de hacer una inferencia ahí hacia una producción comercial como que ya no cumple esos criterios para poder ser seleccionado. Si yo quiero reemplazar a la harina de pescado porque su oferta es escasa y porque su precio es alto, yo no puedo considerar como una alternativa un ingrediente que valga mucho más caro. Por más que me lo vendan de una manera muy bonita, ¿no? No tratemos de comprar algo que de repente no va a tener sostenibilidad. De repente en el corto plazo existan algunos ingredientes no tradicionales, ¿no? Por su precio. Pero estos ingredientes no tradicionales en algunos casos, con el paso del tiempo se le encuentran ciertas propiedades, ¿no? Que encajan muy bien a las necesidades humanas. Y todo ingrediente que va hacia el consumo humano en sus distintas facetas hace incrementar el valor de este ingrediente, ¿no? La torta de Sacha Inchi ya tiene un valor para el consumo humano. Sería ilógico, ¿no?, considerar torta de Sacha Inchi para la producción de alimento balanceado. Entonces, para seleccionar ingredientes no tradicionales o no convencionales, existen criterios de inclusión: disponibilidad en el mercado, uniformidad del producto ofertado y el precio. Ahora, ¿cuáles son los métodos para formular dietas para peces y camarones? Ya sobre toda esa base ya entro a formular
¿no? Entonces respondo a esa pregunta. Para la formulación de dietas, bueno, existen varias metodologías y muchos de ustedes creo que ya la han visto, ¿no? Método del cuadrado de Pearson, el método modificado de Pearson y las ecuaciones algebraicas, ¿no? Si bien es cierto, son versiones amigables para calcular, para formular una dieta, estas metodologías solamente involucran un número menor de ingredientes. Y ustedes han aprendido que la nutrición y la alimentación de los organismos acuáticos es una rama o un conocimiento complejo y que no se centra en unos cuantos ingredientes. De repente, para una actividad acuícola de seguridad alimentaria con fines de reducir los niveles de anemia o subalimentación, podría ser válido, ¿no? Pero para fines ya más productivos, el método del cuadrado de Pearson, el método modificado de Pearson o las ecuaciones algebraicas no calzan. Por eso que nos centramos ya a lo que es el método del tanteo y error y que sirve para base, ¿no? Para lo que son los programas de formulación. ¿Qué programas de formulación son buenos? Bueno, aquí yo no estoy para hacer publicidad ni cherry a ninguno, ¿no? Eso ya va a depender de ustedes por cuál programa va, dependiendo de lo que estén dispuestos a pagar, ¿no? Existen programas de formulación que van desde $500 la suscripción anual a $3,000 hasta $5,000, ¿no? Eso ya va a depender de. Sin embargo, a través del método del tanteo y error, es una herramienta muy práctica que ustedes pueden utilizar para formular dietas de una manera óptima y una manera eficiente. ¿Y en qué consiste el método del tanteo y error? Este método del tanteo y error es un método de solución de problemas. También se les llama método de prueba y error. ¿Por qué? Porque se prueba una posibilidad y luego se comprueba si sirve o no. Si esa posibilidad no me permite alcanzar mis requerimientos nutricionales, tengo que hacer otro tanteo. Si no llego con esa nueva información, no llego al requerimiento, tengo que volver a hacer una nueva inclusión. Entonces, en el caso de que el resultado no sea esperado, se intenta con una nueva alternativa y así hasta llegar a obtener un resultado positivo. Por eso se llama el método del tanteo de error. Tengo que tantear hasta lograr con el objetivo, ¿no? Entonces, pero ¿cómo hago el método del tanteo y error? Obviamente necesitamos la ayuda. ¿La ayuda de quién? Del Microsoft Office, ¿no? El Microsoft Office tiene un programa llamado Excel. En este Excel, ¿qué cosa es lo que debemos considerar? Debemos considerar las funciones matemáticas para poder entender, ¿no?, la relación que va a existir entre el ingrediente que yo voy a considerar en mi dieta y su nivel de inclusión. Y esto me va a conllevar a que yo vaya poniendo una cantidad determinada de tal ingrediente hasta alcanzar sus exigencias nutricionales, ¿no? Como pueden ver, es una plantilla simple que ustedes solamente la pueden hacer en base a 4 puntos. Primero, manejo del Excel, saber relacionar entre la variable porcentaje nutricional del ingrediente y porcentaje de inclusión, requerimientos nutricionales y paciencia para poder tantear esos porcentajes de inclusión. Ahora, el Excel también me da la posibilidad de poder hacer más compleja mi tabla o mi programa de formulación. Como pueden ver aquí, yo puedo considerar, ¿no?, diferentes niveles de alcance de mis exigencias. Energía bruta, proteína bruta, fibra bruta, ceniza, calcio, fósforo, lisina,
lisina en función a la proteína, metionina en función a la proteína y la relación energía-proteína, ¿no? Pero, dado que el seminario de hoy está centrado a lo que son conocer los criterios técnicos, ¿no? Y de acuerdo a las indicaciones también de la organización del FONDEPES, ¿no? Solamente está para explicar que el método del tanteo y el error, ¿no? Es una herramienta muy práctica, muy eficaz, muy amigable, pero que sí requiere paciencia para poder confeccionarla usando una plantilla en serie, ¿no? Obviamente que esto ya demanda de repente un taller, obviamente con más horas para formular esta plantilla, ¿no? Y como pueden ver, aquí en el otro lado de la plantilla, ¿qué cosa está? Están los diferentes ingredientes o insumos que van a constituir, ¿no? En el abanico de opciones que yo voy a considerar en mi plantilla de formulación. Pero yendo ya a la cuestión práctica de qué cosa es lo que yo debo considerar al momento de formular una dieta, utilizando principalmente esta metodología del tanteo y el error, porque ya me involucra no solo considerar 2 o 4 nutrientes, sino un sinnúmero de nutrientes para alcanzar las exigencias nutricionales, es primero, ¿no? Que el premix vitamínico generalmente no depende del formulador, sino que la inclusión del premix vitamínico y del premix mineral va a depender del fabricante. Generalmente los fabricantes establecen que las inclusiones de las vitaminas y minerales deben estar alrededor de 0.5 a 1%. La sal sí depende del formulador, ¿no? Generalmente se debe incluir un 0.25% de cloruro de sodio. Pero ahora, no hay problema si es que no consideramos la sal. Algunos no consideran, otros sí consideran, pero ponerlo o no ponerlo no va a generar ningún tipo de efecto sobre el animal. Ojo, en la alimentación, no vayan a confundir con la sal como profiláctico o como baños, ¿no? de prevención. No, aquí la sal en la formulación. Porque la sal no genera energía y no tiene ningún tipo de nutriente. La importancia de considerar la sal en la formulación es que ayuda a balancear las dietas. ¿Cómo ayuda a balancear las dietas? Porque cuando nosotros llegamos a formular, ¿es así? Cuando llegamos a formular, llegamos al balanceo cuando estamos aproximadamente en 99.25. Entonces, requerimos cerrar la dieta en 100.00. Entonces, la sal, como no contribuye la sal a ningún aporte energético ni nutricional, me ayuda a cerrar la formulación al 100%. En lo que respecta a la inclusión de la vitamina C, que no está incluido en los premix, algunos consideran que debe estar entre 0.06%, pero no hay problema si no se considera. ¿Y esto por qué? Porque la vitamina C es termolábil, es decir, se destruye muy fácilmente por procesos térmicos. Ahora, una inclusión apropiada de proteínas cárnicas como la harina de pescado y otras harinas, ¿no? Cárnicas o otras harinas de origen marino contribuyen con muy buen aporte de vitaminas. Lo que sí es importante al momento de hacer la formulación y que un formulador debe tener claro es que cuando yo formule mi dieta balanceada y haya establecido un valor de 40%, imaginemos, ¿no? Para yo considerar válida que mi formulación está alcanzando la exigencia solicitada, el margen de error de la formulación en lo que respecta a la proteína debe ser de más
menos 0.4%. ¿Qué quiere decir eso? Si es que yo estoy formulando una dieta que tenga 40% de proteína, yo la consideraré balanceada a nivel proteico si es que mi formulación es 40.4% o 39.6%. Si está en ese rango 39.6 a 40.4%, lo consideraré válido, balanceado. En lo que respecta a la energía, el margen de error debe ser de más o menos 50 kilocalorías. Si yo estoy formulando una dieta que debe tener 4.000 kilocalorías, consideraré que mi formulación está ok si es que el rango de energía de mi tanteo está en 3.950 a 4.050 kilocalorías. Ojo, esas son las recomendaciones que se dan cuando yo trabajo la metodología del tanteo y error haciendo mi formulación en plantilla, ¿no? Eso ya va a depender también de los programas de evaluación, no, pero de los programas de formulación, ¿no? De qué condiciones establecen, ¿no? En lo que es antioxidante y antifúngicos, sus cantidades deben ser completamente bajas. No olviden que la formulación debe cerrar en 100%, ¿no? Vean aquí. Para este caso de esta formulación de un pez carnívoro, ¿no? ¿Qué se estableció? Se estableció que la energía bruta debe ser de 4.600 y la proteína bruta de 45%. Mediante la metodología del método y el error a través de esta plantilla de formulación, ¿no? La formulación alcanzó 4.638.18. Es decir, hay más 38.18 kilocalorías. ¿El cual es correcto? Sí, está correcto, porque está dentro del rango que yo he establecido para declararlo balanceado energéticamente. Ahora, para el caso de la proteína, que es 45%, mi formulación está en 44.63%. Por lo tanto, me falta 0.37 para alcanzar el 45%. Pero yo lo puedo declarar ya válido, ¿no? Proteicamente balanceado, porque está dentro del rango de más menos 0.4%. ¿Eso es suficiente? No es suficiente. Tengo que ver cómo está. Ojo, aquí en términos de macronutrientes está balanceada mi dieta, ¿no? Porque recuerden, la relación proteína-energía es la clave para el balanceo de dietas. Muy bien. Pero tengo que irme al otro punto. La lisina y la metionina. La lisina tiene que estar en función al 5% de la proteína bruta. Ojo, no al 5% de la dieta, sino al 5% de la proteína bruta. Y la metionina en razón al 3%. ¿Qué estoy viendo acá? Que mi lisina, o mejor dicho, la formulación que yo he hecho mediante el tanteo y el error, supera el 5%. Y la metionina supera el 3%. Estos dos aminoácidos son claves para garantizar la síntesis proteica y el buen funcionamiento de los demás aminoácidos. Por lo tanto, bajo esta perspectiva y bajo este ejemplo, yo considero que los aminoácidos esenciales como lisina y metionina cumplen las exigencias nutricionales. Ahora, ¿cómo estoy en el balance de energía-proteína? Debe estar alrededor de 10. Igual, me estoy acercando en ese balanceo. Y lo más importante, que esto debe cerrar 100.00%. No debe ser ni 100.001 ni 99.999. Esto debe responder al 100%, ¿no? Lo importante, la dieta debe cerrar en 100%. ¿Qué consideraciones finales tenemos para lo que es la formulación de alimentos balanceados en la acuicultura? Surge la necesidad de incrementar el conocimiento de la fisiología digestiva. No es sentarse a formular y dar un alimento. Debo conocer cómo trabaja el mecanismo digestivo de mis especies objetivas para poder saber cómo va a aprovechar los ingredientes
o los nutrientes suministrados, ¿no? Por lo tanto, se debe propender a determinar las exigencias nutricionales específicas. En la actualidad, existe la necesidad de tratar de reducir no solo los niveles de harina y aceite de pescado en las dietas, sino también reducir ciertos ingredientes tradicionales, como el caso de la harina o torta de soya, ¿no? Que el año pasado, a inicio de este año, elevó considerablemente el precio, surgiendo la preocupación de los productores de tratar de buscar una alternativa a este ingrediente. Asimismo, por los conflictos internacionales, ¿no? Todos los subproductos provenientes de los cereales también se han encarecido, ¿no? Entonces, la reducción de los niveles de harina y aceite de pescado en las dietas ya no solo atañe a ese ingrediente, sino a los otros ingredientes tradicionales. La programación nutricional, y especialmente de las primeras fases, deben ser estrategias alimentarias que deben enfocarse en la investigación. ¿Y qué trata una programación nutricional, ¿no? Una programación nutricional en las primeras fases tiene por finalidad, ¿no? Tratar de acostumbrar o estimular a los animales, o mejor dicho, a los peces y camarones desde un inicio, a la aceptabilidad o aceptación de ciertos ingredientes, principalmente ingredientes vegetales, a fin de que su actividad enzimática pueda iniciar una modulación hacia esos nutrientes. La alimentación por fases, ¿no? La cual incluye elaborar alimentos para fines específicos en ciertas etapas productivas, de forma tal de garantizar el máximo desempeño productivo. La aplicación de la nutrigenética y la nutrigenómica va a ser muy importante para poder entender las respuestas fenotípicas, ¿no? De los organismos frente a determinada dieta y entender los mecanismos que permitan entender esas respuestas fenotípicas, ¿no? Y para terminar, ¿no? La expansión y la intensificación del cultivo de peces y camarones depende principalmente del conocimiento de la nutrición y la alimentación. Por lo tanto, investigaciones relacionadas en este tema van a permitir atender los desafíos de la acuicultura, que en la actualidad se centra a disminuir los costos de la alimentación, y que ustedes saben, la alimentación en un centro acuícola representa como mínimo 60% de los costos totales productivos, ¿no? En otras acuiculturas o en otros cultivos, este 60% puede incrementarse hasta un 70%. Bueno, mi agradecimiento al Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, una institución a la que le tengo, ¿no?, un gran sentimiento. Como les comenté al inicio, me albergó muchos años durante mis primeras etapas de desempeño profesional. Muchas gracias.